Hola, ¿cómo están? Me alegra saludarles. Bienvenidos nuevamente a la Academia de Obreros. Te felicito por tomar la decisión y hacer el compromiso de estar hoy aquí para recibir la enseñanza que yo estoy seguro que va a bendecir tu vida de una manera increíble. La lección que vamos a ver el día de hoy se llama la fe en Dios y es la segunda doctrina básica de lo que la Biblia menciona en Hebreos capítulo 6 de las doctrinas fundamentales o los rudimentos de la fe, ¿ok? Pero antes quiero leer contigo lo que dice en el Salmo 118.8. Por cierto, el Salmo 118.8 es el salmo, es el versículo que está en el centro de la Biblia, en el centro de la Biblia. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Y eso es básico en nuestras vidas. No podemos avanzar, no podemos crecer, no podemos recibir las promesas de Dios, no podremos tener el éxito que esperamos ni en nuestra vida personal, ni en nuestra familia, ni en el ministerio, si no aprendemos a confiar en Dios. Y Dios nos enseña por medio de su palabra cómo podemos confiar en Él, cómo podemos creer en el Señor. De eso se trata esta lección, la fe en Dios. Después de que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, lo que sigue es desarrollar una vida de fe. Necesitamos aprender a creerle a Dios por todas las promesas y por todas las bendiciones que Él nos ha preparado ahora a nosotros en Cristo Jesús. En Marcos 1:15 el Señor Jesucristo dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias. Dios tiene un buen reporte para ti, Dios tiene buenas noticias para ti y quiere que aprendas a creer en esas buenas noticias para que se hagan efectivas en tu vida, para que se hagan efectivas en tu ministerio, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud y en todas las áreas de tu vida. Ahora, hay que aprender a creer en Dios después de arrepentirnos de nuestros pecados, como lo estábamos diciendo. Pero antes de entrar a la lección, quiero compartir con ustedes nuevamente lo que nos escribe el apóstol, el escritor o el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Quiero que me acompañen, si tienen su Biblia, abran su Biblia ahí conmigo, Hebreos 5:11, Hebreos 5:11, y vamos a leer también el capítulo 6, prácticamente todo el capítulo 6, y yo sé que esta lectura te va a bendecir de una manera increíble. ¿Listos? Dice Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Lo que está diciendo el apóstol es, yo tengo muchas cosas interesantes que enseñarles, pero ustedes no las pueden entender. Otra versión dice, porque lo que les entra por un oído les sale por el otro. Dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, en otras palabras, Dios espera que tú crezcas de tal manera que te conviertas en un maestro, que otros aprendan de ti, que otros sigan tu ejemplo, que tomes a otras nuevas personas y se sienten a tu lado, a tu alrededor, y tú les compartas tus vivencias, tu experiencia, y les compartas los principios de la palabra de Dios que tú has aprendido y las victorias que tú has obtenido por medio de tu fe en Jesucristo. Ahora dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Por cierto, la madurez no se obtiene por tiempo ni por antigüedad en la iglesia. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, en otras palabras, cuáles son las doctrinas elementales, dice, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entendemos que los bebés toman leche porque ellos no pueden digerir un bistec o no pueden digerir un alimento sólido. Entonces, solo están limitados a recibir leche. Pero nosotros tomamos leche porque nos gusta y tenemos toda una variedad, todo un menú de comidas que nosotros podemos disfrutar. Sin embargo, los bebés solo pueden tomar leche. Dice, los bebés espirituales, los niños espirituales, solo se les tiene que dar este alimento, lo que vamos a ver. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, no tiene experiencia. Dice, en la palabra de justicia,
En otras palabras, aquí vemos palabras claves. Por ejemplo, experiencia, es inexperto, quiere decir no ha puesto en práctica la palabra de Dios, no tiene la experiencia de conocer la palabra de justicia. Dice, porque es niño. Y dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Diga conmigo, alcanzar madurez. ¿Okay? En otras palabras, lo que la palabra nos dice es que la madurez es algo que tú persigues, tú vas detrás de la madurez, tú aspiras a llegar a ser maduro. La madurez no te cae del cielo, no te va a caer sentado en un sillón viendo la televisión. La madurez es algo que nosotros ejercitamos, nos ejercitamos en nuestra fe para llegar a ser maduros. Dice, para los que por el uso, esta es otra expresión, por el uso, tienes que usar la palabra, tienes que usar la fe. Dice, tienen los sentidos ejercitados. Otra palabra, el ejercicio. Se necesita ejercitar los sentidos. ¿Sí? Dice, en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, levántate, levántate. En otras palabras, lo que dice la palabra es, actívate, activa tu fe. No te quedes sentado, activa tu fe, porque si no activas tu fe vas a quedarte atorado en la misma etapa espiritual de infancia y Dios no te va a confiar nada. Muy bien, continuamos con el capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Eso se refiere a las doctrinas básicas, elementales. Dice, vamos adelante a la perfección. El Señor espera que nosotros continuemos nuestro camino en Él y lleguemos a esa vida perfecta, esa vida de bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Lo que el apóstol nos está diciendo aquí es que la base de nuestra vida es el arrepentimiento. Tenemos que abandonar el pecado, tenemos que desarrollar nuestra fe y abrazar las promesas de Dios. Tenemos que ser bautizados en aguas, bautizados en el Espíritu Santo, bautizados en el cuerpo de Cristo, bautizados en la palabra de Dios. Tenemos que, habla sobre la imposición de las manos, y eso se refiere a la consagración que recibimos cuando somos asignados a servir al trabajo, al ministerio. Luego habla acerca de dos doctrinas, que es la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas doctrinas las vamos a ver más adelante. Luego dice en el versículo 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Ok, dice, las personas que han recibido la palabra, las personas que han recibido la gracia de Dios, que han sido llenas del Espíritu Santo, que vieron los milagros, que vieron las señales, dice, es imposible, todas estas personas, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta expresión y recayeron se refiere al tipo de personas que siempre están comenzando. Empiezan a trabajar un tiempo, o más bien empiezan en el camino del Señor y luego caen otra vez. Apenas Dios los está levantando y vuelven a recaer. Y haz de cuenta que siempre están en lo mismo, nunca salen de las mismas cosas, de los mismos principios, siempre atrapados en sus mismos pecados. Dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Cristo murió una sola vez. Ahora, sabemos que tenemos un Dios de gracia. Estas palabras es una palabra de exhortación para nosotros. Dice en el versículo 7, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Esa tierra, diga conmigo, soy yo. Esa tierra somos nosotros, que recibe la bendición de Dios, que recibe la gracia de Dios, que recibe las lluvias, y dice, y produce fruto, un fruto provechoso. Dice en el siguiente versículo, dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada.
Entonces tenemos que estar alertas, mis hermanos, tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere de nosotros. Dios quiere que progresemos, que avancemos, que sigamos adelante, que crezcamos, que maduremos, que sirvamos a los demás, que los sirvamos a Él. Que nos apartemos del pecado, que abandonemos esa vida de corrupción. Porque hay una advertencia muy severa de parte del Señor. Pero para ti y para mí, los que estamos creciendo, los que estamos avanzando, hay grandes bendiciones, grandes bendiciones. Dice ahora sí en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Tú y yo no tenemos que tener miedo a una destrucción, tú y yo no tenemos que tener miedo a un castigo de parte de Dios. Dice que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Tu salvación, mi salvación, una salvación tan grande, Dios ha preparado grandes sorpresas para nosotros, grandes bendiciones para nosotros, y hay cosas que pertenecen a nuestra salvación, que nos corresponden a nosotros y que tenemos que ir por ellas por medio de la fe. Dice en el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Te das cuenta? Dios espera que sirvas. Dios espera que lo sirvas a Él y sirvas a los demás. Dice en el versículo 10, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Esta es una carrera a largo plazo, no solamente es un tramito, no nada más te comprometes 3 días a la semana, no nada más te comprometes una semana o un mes de ser un verdadero cristiano, te comprometes toda la vida de servir al Señor. Dice, muestra esta misma solicitud hasta el fin, dice, para plena certeza de la esperanza. Dice el 12, a fin de que no os hagáis perezosos, que dice que digas, pues yo ya serví lo suficiente, ya me cansé, yo ya no quiero servir más. Dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, Dios tiene promesas que se heredan por medio de la fe y la paciencia, la perseverancia. Dice el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esta promesa es para nosotros. Nosotros somos herederos de estas promesas. Dios dice, te voy a bendecir porque caminas conmigo, te voy a prosperar porque andas conmigo, voy a bendecir tu casa, voy a bendecir tu familia, voy a bendecir tu salud, tus finanzas, te voy a bendecir. Toma las promesas. Dice el Señor. Este versículo es poderoso porque dice que Dios le prometió a Abraham y su promesa fue mucho más allá que una palabra. Dice que el Señor levantó su mano y le juró a Abraham, le dijo a Abraham, Abraham, porque has creído en mí, porque has puesto tu confianza en mí, porque has aprendido a depender de mí, dice Abraham, le dice el Señor a Abraham, te juro por mí mismo, te juro por mí mismo que te voy a bendecir. Hermanos, eso es increíble. Esto es algo maravilloso que Dios tiene para ti, para mí. Por eso este camino de la gracia de Dios, de la bendición de Dios, del Evangelio, es un camino lleno de bendiciones y de promesas de parte de Dios, como vimos que se adquieren por medio de la fe y la paciencia. Más adelante dice en el versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios nos ha dado promesas que las vamos a ir alcanzando poco a poco, las vamos a ir conquistando una a la vez, y todas las promesas que Dios nos ha hecho sobre tu casa, sobre tu salud, sobre tus finanzas, se van a cumplir en un plazo, no sé, Dios tendrá el tiempo para cada uno de nosotros, pero cada una de ellas se va a cumplir. Y créelo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. El versículo 17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa
la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué quiere decir este versículo? Lo voy a leer otra vez. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son esos herederos? Tú y yo somos esos herederos de esa promesa. Así que este juramento que Dios le hizo a Abraham, te voy a prosperar, te voy a bendecir, también es para nosotros. Por eso dice, interpuso juramento. Wow. Entonces, ¿qué te sigue? ¿Qué sigue después de poner los fundamentos? ¿Qué sigue en tu vida después de poner los fundamentos del arrepentimiento, de la fe en Dios, de los bautismos? ¿Qué sigue? Sigue una vida llena de bendiciones. Prepárate para que Dios te bendiga. Prepárate para que Dios te sorprenda. Prepárate para que el Señor te prospere. Prepárate para que el Señor te use de una manera increíble, de una manera poderosa. Así que tenemos que poner diligencia en esto. Tenemos que caminar con fe. Tenemos que seguir adelante caminando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sabemos que nosotros ya somos odres nuevos. El Señor a través de la academia nos está renovando, nos está metiendo en el agua de la palabra, nos está ungiendo con el aceite de su Santo Espíritu, porque Él está derramando un vino nuevo, está derramando una nueva doctrina, una nueva enseñanza que va a bendecirnos y que va a transformar nuestras vidas y nuestras familias. El destino de tu familia está marcado con la bendición de Dios, el destino de tus hijos está marcado con la presencia, con la unción del Espíritu Santo. Así que el Señor quiere bendecir tu casa, porque hoy eres un odre nuevo y el Señor te sigue renovando. Ahora vamos a entrar a la lección. Vamos a ver el primer punto que dice ahí, definición de fe. En Hebreos 11:1, del 1 al 3 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice el siguiente versículo, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Según estos versículos, la fe es certeza. La certeza es, tenemos una certeza de la realidad no visible, no tangible. La Biblia dice, lo acabamos de leer, que Dios creó el universo de la nada, de la nada. Entendemos que nuestro Dios está fuera de la eternidad, perdón. Entendemos que nuestro Dios está fuera del tiempo, del espacio, de la materia. Y Él creó todas las cosas por medio de su palabra. Entonces, nosotros cuando ponemos nuestra fe en Él, esa fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un sentido espiritual que Dios da a todo ser humano. Dice la Biblia que Dios a cada uno nos ha dado una medida de fe. Entonces, la fe es certeza, la seguridad de una realidad que no podemos ver con nuestros ojos físicos, ¿sí? No es un lavado de cerebro, es algo interior, algo interno que Dios hace nacer en ti. La seguridad y la certeza de que hay un creador de todas las cosas. La certeza de que hay un Dios bueno, poderoso, que creó todas las cosas para bendecirnos, para llenarnos de su favor y de su gracia. Dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros vemos por medio de la fe. En otro pasaje el apóstol Pablo dice que por fe andamos, no por vista. Pero el que tiene fe puede ver cosas espirituales, aunque no sean tangibles, aunque no sean cosas materiales. La fe no imagina. La fe lo que hace es que reconoce las realidades de la palabra de Dios. Por ejemplo, una realidad de la palabra de Dios es la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Dice la Escritura en Isaías capítulo 53 que por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa es una realidad espiritual, que Cristo llevó mis enfermedades y mis dolencias en la cruz. Entonces yo no tengo por qué estar enfermo, no tengo por qué aceptar la enfermedad como una bendición de parte de Dios, porque no lo es una maldición. Entonces la fe te hace aferrarte a una realidad espiritual
que en Cristo Jesús has sido sanado, que en Cristo Jesús has sido perdonado de tus pecados, que a través de la obra poderosa de Cristo la maldición ha sido quebrada en tu vida. Entonces aceptamos, reconocemos las realidades de la palabra de Dios como el Señor nos los ha puesto. Ahora, muchas veces las situaciones de la vida cotidiana nos roban nuestra atención. Podemos pasar por malos tiempos, malas rachas, tiempos de escasez, tiempos de enfermedad, y eso es normal que nosotros pasemos esas cosas en esta vida terrenal. Sin embargo, el hecho de que estés pasando por una crisis económica, el hecho de que estés pasando por un tiempo de enfermedad, no significa que ese va a ser tu final. Es una prueba para tu fe, es una prueba para que tú madures y crezcas en la fe. La realidad actual o tu realidad actual no cambia las realidades de Dios. No cambia las promesas de Dios. No cambia. O sea, tu realidad actual es pasajera, es temporal. Y la fe es la que te ayuda a salir adelante de los malos tiempos, de los tiempos difíciles. Entonces, a todos Dios nos ha dado una medida de fe que necesitamos echar a andar. Luego dice en el tercer punto, dice convencimiento, que la fe es un convencimiento de recibir. Es estar a la expectativa de que Dios te va a dar algo. Es tener la sustancia, dice la fe es la sustancia, es la esencia. Hay algo en ti que te hace saber que eso que tú esperas ya es tuyo. Dios ya te lo entregó, Dios ya te lo dio. Ahora, en Marcos capítulo 11, versículo 24 dice, el Señor Jesucristo dice, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. A ver, lo vamos a leer otra vez. Dice, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Así que tenemos que pedirle a Dios. Si sabemos que Dios nos ama, si sabemos que en Cristo Jesús somos vencedores, si sabemos que en Cristo Jesús tenemos abundantes promesas, entonces pidámosle al Señor con fe, pidámosle las cosas que nosotros anhelamos, las cosas que nosotros queremos que Él nos dé. Ahora dice, la fe es la certeza de que habré de recibir lo que pedí. Si no crees, mucha gente no le pide a Dios porque no cree que Dios se lo pueda dar, ¿sí? Y Dios se sorprende y Dios le agrada cuando sus hijos le pedimos cosas. Ahora, las metas, los retos, las oportunidades, los sueños que nosotros tenemos son el pretexto que Dios usa para acercarnos a Él con todo nuestro corazón. Si tú tienes un problema, Dios espera que te acerques a Él con fe. Y a veces Dios de esa forma nos llama, nos atrae para que podamos nosotros conocerlo de una manera personal. Ahora, la fe, dice el siguiente punto, la fe es nuestro estilo de vida. Nosotros creemos, vivimos y creemos y nos movemos sabiendo que tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia que por la fe es que somos salvos. La fe es la que nos da entrada a la gracia de Dios. La fe es la que nos da nuestra salvación. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, por la fe, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano a fin de que anduviésemos en ellas. Entonces la gracia tiene el poder para salvarnos. La gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios se nos otorga a nosotros por medio de la obra de Cristo en la cruz. Pero nosotros echamos mano de esa gracia. Nosotros nos apoderamos de la bendición de Dios. Nos apoderamos de la misericordia de Dios por medio de la fe. La Biblia dice que también por la fe vivimos todos los días. En Romanos 1:17 dice que el justo vivirá por la fe. Sin embargo, este pasaje está basado en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe. Por la fe, por su fe. Yo te pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe?
Está fuerte, está estable, está segura, estás confiado en un Dios bueno, grande, poderoso. Ahora, la fe es un sentido espiritual. Lo leíamos se los comentaba hace un ratito. Es nuestro sexto sentido. En 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos y no por vista. Muchas veces nuestros sentidos nos traicionan, ¿verdad? Muchas veces nuestros sentidos nos traicionan. Le voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú vas volando en un avión y de repente estás a punto de aterrizar, como pasa en Guatemala. Cada vez que fuimos a Guatemala, la ciudad de Guatemala está rodeada de montañas y de volcanes. Y no sé qué pasa, el caso es que cada vez que el avión da la vuelta para acomodarse, para aterrizar en el aeropuerto, hay turbulencia. ¿Sí? Hay turbulencia y empiezan a temblar las alas y la verdad sí te espanta, ¿verdad? Sin embargo, aunque tú te espantes ahí en el avión, el piloto, él no tiene miedo, porque el piloto no se basa en ese agitar del avión, sino que se basa en todo su instrumental, en la torre de control, y sabe que todo está perfectamente en orden. A veces nosotros somos sacudidos por las situaciones de la vida y tus sentidos naturales te dicen que estás derrotado, que estás enfermo, que estás fracasado, que no hay futuro para ti, que todo se acabó. Sin embargo, tenemos que desarrollar otro sentido, el sentido de la fe, que nos ayude a entender que ese sacudimiento es algo pasajero, es algo temporal, ¿sí? Otro ejemplo que te quiero dar es, ¿qué pasaría si tuvieras un vaso con un líquido negro? A lo mejor vas a pensar que es un refresco de cola, es una Coca-Cola, una Pepsi-Cola, pero cuando te acercas y tocas el vaso, te das cuenta de que está caliente. Entonces ya cambia tu opinión. Entonces en lugar de pensar es coca, a lo mejor vas a decir es un café, ¿verdad? Pero en ese sentido tu vista y tu tacto están compitiendo por su atención, ¿verdad? Tu tacto te dice que es café, la vista te dijo al principio que era coca, pero cuando lo pruebas te das cuenta de qué era realmente o de qué líquido se trata. Muchas veces nos pasa también lo mismo con las situaciones de la vida. Las situaciones de la vida muchas veces alteran nuestros sentidos, pero la fe es la que comprueba, la que demuestra lo que realmente está sucediendo. Dios tiene cosas preciosas para tu vida. Tenemos nosotros que entender que los planes que Dios tiene para ti, para mí, son para bendecirnos, no para destruirnos. Mira, Dios nunca te va a decir, mi hijo, te voy a enfermar. No, Dios nunca te va a decir eso. Te prometo que tú vas a fracasar. Tampoco el Señor nos va a decir cosas como esas. O te prometo que vas a quebrar, tu matrimonio va a tronar. Esas palabras no vienen de parte de Dios. Dice la palabra en Jeremías 11:29, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Entonces Dios siempre te va a estar hablando de una manera positiva, siempre te va a estar diciendo, siempre va a estar alimentando tu fe. La palabra de Dios te va a decir, en Cristo eres más que vencedor. Siempre te va a decir, todo lo puedes en Cristo, yo estoy contigo, yo te doy la fortaleza, yo soy tu sanador, yo soy tu salvador, yo soy tu proveedor. Mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios, a través de su palabra, siempre va a estar edificando tu fe, siempre va a estar fortaleciendo tu fe. Entonces las situaciones a tu alrededor te pueden decir una cosa, pero Dios, por medio de su palabra y por medio de su espíritu, siempre te va a estar hablando acerca de su buen plan y su buen propósito que Él tiene para nosotros. Ahora, en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos. La fe es convicción, la fe es certeza, la fe es seguridad. Entonces el apóstol Pablo dice, y sabemos, en otras palabras, Pablo está diciendo, tengo la certeza, tengo el conocimiento, tengo la experiencia, lo he vivido una y otra vez. ¿Qué cosa? Dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Aún esos sacudimientos que a veces vienen a tu vida, aún esos procesos a veces de enfermedad, aún esos tiempos de escasez, aún esos tiempos de crisis en la familia, todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y tú fuiste llamado, como veíamos en Hebreos capítulo 6, para heredar las bendiciones de Dios. Fuiste llamado para ser prosperado por Dios, tanto así que dice la palabra, lo leímos hace un ratito, que el Señor te juró, nos juró que nos bendeciría. Ese es el plan de Dios. Ahora, todo lo que pasa a tu alrededor, dice, te ayuda para bien, te ayuda para bien, te ayuda para crecer, para seguir avanzando, para seguir prosperando en todas las cosas. Ahora, el siguiente punto dice, la fe agrada a Dios. La fe agrada a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 2 y versículo 6 nos explica, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Miren, para muchos, ¿qué significa el tener un buen testimonio? Yo sé que no los puedo escuchar, ¿verdad? Pero la idea que muchos cristianos tienen acerca de un buen testimonio, lo que es tener un buen testimonio, es que la gente tenga una buena opinión de ti. Que la gente piense y diga, él es un buen cristiano, porque no dice malas palabras, porque trata bien a su esposa, porque no toma, no fuma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces el buen testimonio nosotros es como decir, tengo una buena conducta, me porto bien y la gente tiene una buena opinión de mí. Sin embargo, el testimonio que más importa no es lo que la gente opine de ti, sino lo que Dios dice de ti. El testimonio que Dios dice de ti. Por ejemplo, Abraham, dice la palabra que Abraham le creyó a Dios. Y Dios dio testimonio de su fe, porque dice la Biblia que fue declarado justo. Dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Y más adelante dice que Dios llamó a Abraham su amigo. ¿Te imaginas? Que Dios diga, Abraham es justo porque me cree. Abraham es mi amigo y no le voy a ocultar nada, no le voy a guardar nada. Qué tremendo, ¿no? Entonces, el testimonio que realmente cuenta es el testimonio de nuestro Padre Celestial. Porque a lo mejor a la gente tú la puedes impresionar con una apariencia. A lo mejor la gente puede ver una fachada, una careta, una máscara de religiosidad. Sin embargo, el que conoce nuestro corazón es el Señor. Y Dios conoce lo que hay dentro de nosotros y por qué hacemos las cosas. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? Ahora, dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fue Dios el que habló bien de ellos y lo dejó escrito en su palabra. Ahora el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Esta palabra me gusta. Galardonador, en otras palabras, un Dios que da galardones, un Dios que da premios, un Dios que da regalos, un Dios que recompensa. Es lo que está diciendo. Dios, nuestro Dios, es galardonador. Él premia, dice, Él recompensa a quienes, a los que le buscan. A los que le buscan. Si no buscas a Dios, nunca vas a ver sus recompensas. Si no te acercas a Él por medio de la fe, nunca vas a ver los premios, las recompensas, los galardones que Él tiene para tu vida. Ahora, hay una gran diferencia entre tener fe y ser presuntuoso, ¿sí? O presunción. La presunción es levantarte el cuello, ¿verdad? Es alardear de seguridad, de valor, de valentía. Muchos cristianos, en lugar de tener fe, son presuntuosos o tienen presunción. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la fe y la presunción? La presunción es alguien que busca hacer algo grande para recibir la gloria.
para recibir el reconocimiento de los demás. Pero la fe es intentar hacer algo grande para que sea Dios el que se lleve la gloria, para que sea Dios el que reciba el reconocimiento, la alabanza, y no nosotros mismos. Entonces, mucha gente presume de cosas, presume de fe, de confianza. Sin embargo, no lo hace con la motivación correcta. Ahora, estamos hablando del buen testimonio, ¿verdad? El buen testimonio que Dios da. A lo mejor a veces podemos ver personas a las que nosotros vemos como ejemplos, pero el testimonio de Dios es realmente lo que importa. La gracia de Dios, el favor de Dios, las bendiciones de Dios sobre esa persona. Ahora, debemos notar que por ella, por la fe, alcanzaron un buen testimonio, y vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Abel, y se los voy a leer. Aquí está en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Versículo 3. Bueno, vamos a leer el 3 y luego el 4, ¿ok? Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dice el versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué quiere decir este pasaje? Si se dan cuenta, el primer buen testimonio que Dios da de un ser humano es acerca de una ofrenda, acerca de lo que Abel le ofrendó a Dios. Dice la Biblia que Abel, por la fe, le presentó a Dios más excelente sacrificio. Abel se preparó, pensó en la ofrenda que le iba a traer al Señor, la escogió, la apartó, la puso en su corazón y se la presentó delante de Dios. Y esa ofrenda tocó el corazón de nuestro Padre Celestial. Para muchos el dar, el ofrendar es como a veces no le dan el respeto, no le dan la seriedad importante. Piensan que bueno, hay que dar porque hay que cooperar, ¿verdad? Hay que dar porque aquí en esta iglesia hay que pagar la luz, hay que pagar los gastos. No se trata de eso. Se trata que la ofrenda es para Dios. La ofrenda, quien la recibe es el Señor, y Dios ve el corazón con el que nosotros traemos nuestra ofrenda. Dice la Biblia que Dios dio testimonio de sus ofrendas. Dios dio testimonio, y Dios sigue hablando en la eternidad y sigue diciendo: ¿te acuerdas de esa ofrenda de Abel? ¿Te acuerdas con qué corazón me la trajo? ¿Cómo separó esas ovejitas y me las presentó en sacrificio? O sea, mis hermanos, la ofrenda es algo importantísimo en nuestras vidas. Y la forma como tú y yo ofrendamos a Dios tiene que ir acompañada de fe. De fe en el sentido de darle a Dios la adoración y darle lo mejor, pero también creyendo que Dios recibe esa ofrenda y que a causa de esas ofrendas también nosotros somos bendecidos por parte de Dios. Que Dios abre sobre nosotros las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, como dice su palabra. Ahora, más adelante dice: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes de que fuese transpuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El que da testimonio de tu fe es el Señor. Y no sabemos mucho de la vida de Enoc. Lo único que dice en Génesis, dice que Enoc caminó con el Señor y su vida fue tan agradable delante de Dios. Yo creo que Enoc tuvo oportunidades de demostrarle a Dios su confianza, de demostrarle a Dios su devoción, de demostrarle a Dios su fe. Retos que Enoc tuvo en su vida que no los vemos registrados en la Biblia. Sin embargo, el testimonio que Dios da de Enoc, que dice que caminó con él. Y tan agradable era Enoc a la vida del Señor, que dice que Dios lo transpuso. El Señor se lo llevó, el Señor lo arrebató y está en este momento en la presencia del Señor.
Así que, mis hermanos, qué maravilloso es saber que nuestras vidas, nuestra vida de fe, toca el corazón de Dios. Agradar a Dios va más allá de tener una buena conducta. Agradar a Dios va más allá de portarte bien aquí en la tierra. Agradar a Dios va más allá de las cosas que la gente ve. Agradar a Dios, dice, es un asunto de fe. El versículo 6 lo leímos hace un momento, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que creer en Él, tienes que confiar en Él. Mira, te lo pongo de esta manera. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a Dios alguna vez. ¿Cuántos de ustedes han tenido una visión de Jesucristo? ¿Cuántas veces Jesucristo se ha bajado y los ha despertado en la mañana y dice, levántate, mi hijo, ya es hora de irte a trabajar? A mí nunca me lo ha hecho. Pero yo creo en Él. Yo nunca lo he visto. Pero me ha dado su palabra. ¿Cuánto agrada a Dios el pensamiento cuando Él piensa y dice, ellos creen en mí sin haberme visto? Ellos creen en mi palabra a pesar de estar pasando por tiempos difíciles. Ellos confían en que yo los voy a librar y que yo los voy a bendecir en medio de sus situaciones adversas. Eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. La Biblia habla cuando el Señor Jesucristo resucitó y que se apareció a sus discípulos, y en ese cuarto, en esa ocasión, Tomás no estaba. ¿Se acuerdan de esa historia? Y dice la palabra de Dios que cuando regresa Tomás, el Señor ya no estaba, y le dicen sus compañeros discípulos, le dicen, vimos al Señor, el Señor resucitó. Y Tomás dijo, bueno, pues ¿saben qué? Si yo no meto mi dedo en su mano y en su costado, si yo no lo veo, yo no voy a creer. Después el Señor a la siguiente semana se aparece una vez más y va directamente con Tomás. Le dice, Tomás, ven acá, mira, mete tu dedo aquí en mi mano, mete tu mano aquí en mi costado y no seas incrédulo, Tomás. Dice, Tomás, tú porque me viste, creíste. Más bienaventurados, más felices los que no vieron y creyeron. Eso agrada a Dios. Cuando ves las cosas oscuras y difíciles en tu vida y sigues creyendo en el Señor, sigues confiando en su palabra, te sigues aferrando al Señor, te sigues arrodillando, clamándole al Señor, eso llena el corazón de nuestro Padre Celestial de gozo, de alegría, de satisfacción, de que sigues en la lucha, que sigues en la batalla, que sigues creyéndole a Dios, aquel que te hizo las promesas, porque sabemos que nuestro Dios no falta, no miente, no le falta a su palabra. Ahora, aquí en este libro, en esta capítulo 11 de Efesios, perdón, otra vez. En capítulo 11 de Hebreos, no de Efesios, vemos una serie de personajes impresionantes, hombres de fe, como Noé, como Samuel, los profetas, etc. Pero hay ciertos personajes que a veces uno dice, pero ¿por qué están esas personas en esta lista? Por ejemplo, habla de Abraham, habla de Sara, de Jacob, pero también habla de Samsón, por ejemplo. Si tú y yo nos sentamos en este momento y nos vamos al libro de Jueces y empezamos a ver la vida de Samsón, un nazareo, un hombre escogido por Dios, un hombre llamado por Dios con una fuerza sobrenatural, con una unción sobrenatural para hacer proezas a través de la fuerza física. Y vemos las promesas que Dios le hizo a Samsón, pero también vamos a descubrir sus pecados. Fue un hombre que le fue infiel a Dios, fue un hombre que violó el pacto de Nazareo. Por ejemplo, los nazareos no podían tomar vino y él se emborrachaba. Los nazareos no podían tocar animales muertos y él tocaba animales muertos, ¿sí? Él violó los pactos, se enamoró de una mujer que no debería haberse enamorado, era fornicario, era adúltero, todos esos pecados que lo llevaron a perder su visión, a perder su fuerza, a perder la gracia, a perder el favor de Dios.
Y a lo mejor tú podrías decir, Samsón no es un buen ejemplo de fe. Pero sabes, al final de su vida, Samsón se acercó al Padre, se acercó a Dios y le dijo, Señor, déjame cumplir con la misión de mi vida, Señor, devuélveme la fuerza, Señor, y yo quiero hacer lo que tú me mandaste hacer, que era vengar al pueblo de Israel de los filisteos. Y la Biblia dice que Dios le devolvió las fuerzas y en esa ocasión él mató a más filisteos que en toda su vida. Ahora, al final de su vida, Samsón creyó en el Señor. Y en el Nuevo Testamento, en este nuevo pacto, el Espíritu Santo lo pone en el capítulo 11 de Hebreos como uno de los héroes de la fe, como un hombre impresionante. No menciona, el Espíritu Santo nunca te inspira al escritor de los Hebreos a hablar de los pecados de Samsón. Ahora, si nos ponemos a ver a las demás personas, a Abraham, a Jacob, a Moisés, a David, vamos a encontrarles también sus pecados. Pero el Espíritu Santo, a través del nuevo pacto, a través del poder redentor de la sangre de Jesús, a través de esa sangre que nos limpia de todo pecado, escribe las cosas maravillosas de estos hombres de Dios. Si tomamos por ejemplo a David, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, bueno, también en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros hablamos de los pecados de David, que fue adúltero, que fue un homicida, que abusó de autoridad, etcétera, etcétera. Pero estos pecados, hermanos, no los vemos registrados en el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto la sangre de Jesucristo nos lava, nos limpia de todo pecado. ¿Qué se dice de David en el nuevo pacto? Se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Se dice que David sirvió a su generación. Que dice que David fue un hombre valiente y esforzado, el dulce cantor de Israel, un hombre de fe. ¿Sabes? Cuando tú caminas por la fe vienes a ser justificado, lavado, limpiado. Y todo lo que eras en el pasado, todo aquello del pasado queda completamente perdonado. Por ejemplo, menciona también a otro personaje, una mujer, Rahab la ramera, dice. Habla de Rahab la ramera. A ver, déjeme ver en qué versículo. Bueno, en uno de estos versículos dice, habla acerca de Rahab, dice que por la fe Rahab se recibió a los espías. Y Rahab era una prostituta. Pero aquí el Señor la limpia, la lava y su fe la coloca dentro de la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. La tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo es esta mujer, Rahab. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el testimonio que Dios tiene de ti? ¿Cuál es el testimonio que Dios tiene de ti? Porque la fe te va a librar de tu pasado. La fe te va a librar de tus fracasos. La fe va a cubrir todos esos fracasos y te va a poner en la posición en la que Dios originalmente te creó. Te creó para que gobernaras con Él. Te creó para que señorearas con Él. Te creó para que seas luz en medio de las tinieblas. Para que a través de tu vida resplandezca la gloria de Dios. Te creó para bendecirte, te creó para transformar el destino de una familia, el destino de una nación. Te creó para ser padre de multitudes, madre de multitudes. Te creó para que tú heredaras las bendiciones de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es el testimonio que Dios tiene de ti? Dios tiene que hablar bien de ti. Y lo que hace que Dios, lo que provoca, a Dios que hable bien de ti, que dé un buen testimonio de ti, es tu fe. Tu fe te da una nueva oportunidad de empezar una nueva vida, de empezar la vida en Cristo. Ahora déjame te digo una cosa, solo la fe agrada a Dios. ¿Quieres cautivar el corazón de tu Padre Celestial? Créele, confía en Él, avanza en fe, da pasos de fe, conquista en fe, sírvele con fe. Todo lo que no proviene de fe, dice la Biblia, es pecado. Ahora, lo contrario es, dice Romanos 14, 23, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado
porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y en Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agrada a mi alma. ¿Qué quiere decir esto? Está clarísimo. Si tú quieres servir a Dios, si tú quieres vivir una vida de justicia, tú quieres vivir una vida que le agrada a Dios, tienes que abrazar la fe, tienes que vivirla por la fe. Pero si te regresas, si regresas a tu vida pasada, si regresas a las cosas que antes habías vencido, a las cosas que antes el Señor te liberó, y si tú vuelves a cometerlas, dice el Señor, no agrada a mi alma. Te quiero preguntar, ¿quieres servir a Dios? ¿Quieres agradar al Señor? Ahora, el último punto, y vamos a terminar con este. La fe de corazón implica una buena confesión. La fe es un asunto espiritual, es un regalo espiritual. La fe es un sentido espiritual. La fe es una capacidad espiritual que Dios nos da de creer cosas que no vemos. Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio de la vida que Él puso en nosotros, nos hace creer en su palabra, nos hace creer en la existencia de un Dios, de un Padre bueno y misericordioso. Ahora, la fe está conectada con nuestro corazón, y nuestro corazón está conectado con nuestra boca. Es muy fácil saber quién está en fe y quién está dudando. Simplemente necesitas oírlo platicar un poco. Tus palabras demuestran si tienes o no tienes fe. Por eso debemos trabajar con nuestro corazón, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón tiene temor, si tu corazón tiene dudas, si tu corazón está amargado, entonces eso es lo que va a salir de tu corazón. Por eso tenemos que llenarnos del Señor, tenemos que acercarnos, como dice Hebreos 11:6, que es necesario que el que se acerca a Dios, la fe te acerca a Dios, te acerca al trono de gracia, te acerca a la presencia de Dios. Dice, crea que le hay. Ahora, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca, diga conmigo, con mi boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Me encanta esa palabra. Serás salvo, serás perdonado, serás libertado, serás sanado, serás bendecido. Es lo que dice el Señor. Si tú lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón. Y lo dice más adelante. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para liberación. La fe tiene que salir por la boca. La fe tiene que salir por la confesión que tú haces. Hay una parte en el libro de Joel que dice, diga el débil, fuerte soy. Suena como una paradoja, ¿verdad? Como que diga el débil, fuerte soy. Lo más lógico es decir que diga el débil, débil soy, ¿verdad? Porque estoy débil. Sin embargo, nuestra confesión, puedes estar débil físicamente. Sin embargo, tu fuerza espiritual, la fe, tu confianza en Dios, te ayudará a sacar fuerzas de debilidad y decir, estoy fuerte en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en el Señor. El Señor está conmigo como poderoso gigante. ¿Sí? Entonces, es muy importante trabajar en el corazón para tener algo bueno que decir con nuestra boca. Porque también dice la palabra que nosotros nos atrapamos con los dichos de nuestra boca. Nos quedamos lazados con las confesiones que hacemos con nuestra boca. Por eso trabajemos con nuestro corazón. Y 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Creí, por lo cual hablé. A ver, repítalo conmigo. Creí,
por lo cual hablé. Habla tu fe, habla lo que crees, confiesa con tu boca lo que crees, lo que Dios ha sembrado en tu corazón que Él va a hacer en tu vida. Una fe superficial, es muy fácil de derribar, pero cuando tú empiezas a declarar, Dios empieza a darte convicción, Dios empieza a darte mayor fe para que puedas ver las cosas que has creído realizadas por medio de tu palabra, por medio de tu confesión. Así que, bueno, hemos terminado esta lección. Ahí tienen sus quizzes, los pueden llenar, los pueden responder en este momento. Y vamos a tomar una pausa y vamos a continuar con la siguiente parte de esta misma lección, la fe en Dios.